Listo, entonces para la presentación del día de hoy vamos a ver normas, deberes y obligaciones formales, las declaraciones tributarias, firma del contador, correcciones de las declaraciones tributarias y sanciones por correcciones de la presentación de los impuestos. Listo, entonces vamos a iniciar con las normas, deberes y obligaciones formales. Entonces, están los obligados a cumplir deberes formales. Los contribuyentes del pago del tributo deberán cumplir los deberes formales personalmente o por medio de sus representantes. Esto está en el artículo 572 del Estatuto Tributario y o administradores del respectivo patrimonio. Entonces, si nosotros nos trasladamos al artículo 572 del Estatuto Tributario, que se los voy a compartir para que lo veamos, es importante tener en cuenta pues varias cositas, ¿no? Digamos que no lo coloqué allá porque pues hay cositas que son como muy puntualitas y pues quiero que nos dirijamos también mucho al estatuto tributario. De verdad que aquí encontramos muchas respuestas de las que necesitamos. Esta página que está en la primera semana es muy chévere para revisar. Yo puedo buscar por artículo, puedo buscar por títulos y puedo buscar por libros. Listo, entonces pues me parece como muy práctico para encontrar la información que nosotros necesitemos. Entonces, aquí hay algo muy importante que dice, deben cumplir los deberes formales de sus representados sin perjuicio a los dispuestos en otras normas. Entonces, por ejemplo, los padres por sus hijos menores, en caso en que el impuesto debe liquidarse directamente a los menores. Esto sucede cuando yo decido poner un bien a nombre de un menor de edad, incluso, sí, digamos, más que todo por patrimonio. Entonces resulta que este bien suma más de lo que para la declaración de renta. Entonces, no por el hecho de que esté ese bien o esa propiedad y ese patrimonio esté a nombre de un menor de edad, significa que no se presenta una declaración de renta ni se paga una declaración de renta. Por eso están obligados los padres como tal de presentar esas declaraciones, ¿listo? Y tienen toda la responsabilidad de presentar esas declaraciones. Los tutores o curadores de los incapaces a quienes representan. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo de pronto mi mamá, de pronto pues ya es una señora de la tercera edad, de pronto ya no está en las capacidades de presentar su declaración de renta o todas sus obligaciones. Entonces, yo como hijo, que sería como el tutor, digámoslo así, tendría que también presentarle la declaración de renta a ellos. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Los gerentes, administradores y en general los representantes legales por las personas jurídicas y sociedades. De hecho, esta responsabilidad puede ser delegada en funcionarios de la empresa designados para el efecto, en cuyo caso se deberá informar de tal hecho a la Administración de Impuestos y Aduanas correspondientes. Entonces, en este caso, ejemplo, cuando se crea una persona jurídica que ya es una empresa, quien tiene que presentar las declaraciones, todos los temas de impuestos y eso, es el gerente o el administrador, bueno, la persona que se tenga encargada. Listo, pero siempre va a haber alguien que sea responsable, el representante legal, que sea responsable de presentar todos estos impuestos. Eh, Listo. Adicional también, los albaceas con administración de bienes por las sucesiones a falta de albaceas, los herederos con administración de bienes y falta de unos y otros, el curador de la herencia yacente. Entonces, los albaceas, digamos, es una persona que está como a cargo de otra. Ejemplo, cuando hay un hermano con alguna condición especial,
Entonces, de pronto se consigue no necesariamente tiene que ser un familiar o una persona que sea como albacea o tutora de esta persona, y ellos serían los responsables también de presentar todas sus obligaciones tributarias. ¿Listo? Los administradores privados o judiciales por las comunidades de administración o falta de aquellos, los comuneros que hayan tomado parte de la administración de bienes comunes, los donarios o asignados por las respectivas donaciones o asignaciones modales, o sea, quien recibe, o sea, ejemplo, si hay una sociedad que es sin ánimo de lucro, entonces también el responsable de recibir ese dinero, esa donación y eso, pues también tendría la obligación. Claro está que pues estas empresas casi tienen muchas excepciones y eso, pero pues realmente si existe una obligación como tal, hay alguien que tiene que presentar esas obligaciones. Los liquidadores de las sociedades en liquidación o los sindicatos por las personas declaradas en quiebra o en concurso de acreedores. ¿Listo? Los mandatarios o apoderados generales, los apoderados específicos para fines de impuestos y los agentes exclusivos de negocios en Colombia de residencia en el exterior respecto a sus representados en los casos en que sean apoderados de estos para presentar sus declaraciones de renta o de ventas y cumplir con los demás deberes tributarios. Entonces, ejemplo, si hay una empresa, o sea, que sea residentes en el exterior, de pronto el representante legal o el dueño de la empresa pues está en el exterior, entonces debe obligatoriamente dejar una persona delegada y tiene que hacer también las declaraciones. En sí, si existe la obligación, tienen que sí o sí, tiene que haber una persona que se haga cargo de esas obligaciones. Representantes legales o apoderados de las sociedades o empresas receptoras de inversión extranjera por las sociedades inversionistas. Bueno, y aquí hay otros tipos, bueno, ya estos son como más eh, efectos específicos. Pero entonces sí hay que tener muy en cuenta eso y tener muy en cuenta que no porque las cosas queden a nombre de un menor de edad o de una persona especial que no tenga las facultades de presentar, eso significa que esas personas quedan exoneradas de presentar sus obligaciones tributarias. Listo, porque para eso los niños tienen unos padres que responden por ellos, o las personas tienen unos tutores, siempre hay alguien responsable de esas personas, entonces siempre va a haber alguien que declare y que presente esas declaraciones, listo, para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, entonces volvamos a la presentación. Apoderados o mandatarios podrán presentar las declaraciones tributarias, los apoderados y mandatarios a falta del representante legal, aclarando que los apoderados y mandatarios serán responsables por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que resulten del incumplimiento de las obligaciones del contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en las empresas puede pasar mucho que el representante legal no está. Entonces, la persona encargada, la principal persona encargada de presentar esas declaraciones o algo no se encuentra. Entonces, ¿qué se puede hacer? El representante legal suplente puede hacer la presentación, puede firmar, pero todo queda pues a responsabilidad de él, ¿sí? Ese documento como tal específicamente queda a responsabilidad de él exclusivamente. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Quien firma se vuelve responsable. Responsabilidad por incumplimiento. Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden cuando omitan cumplir tales deberes por las consecuencias que se deriven de su omisión. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando existe un deber formal, los terceros sí o sí tienen que responder por esas obligaciones, ¿sí? Entonces,
lo que hablábamos también de las personas que tienen tutores o los papás o todo eso, ellos también tienen responsabilidad por incumplimiento. Las empresas, ¿quién tiene la responsabilidad por el incumplimiento? Los representantes legales. Entonces siempre va a haber un responsable y siempre va a haber alguien que, pues, que tenga que contestar por eso. Estas son las declaraciones tributarias. Entonces, aquellos contribuyentes responsables y que realizan retenciones deberán presentar las siguientes declaraciones tributarias. Entonces, esto es importantísimo. Declaración anual del impuesto sobre la renta. Obviamente, si se cumplen con los topes y eso, esta hay que presentarla. Declaración de impuestos sobre las ventas para los responsables que pertenezcan al régimen común o pues superior, ¿no? O sea, ya desde que yo dejo de ser régimen simplificado y me vuelvo una persona jurídica, ya obligatoriamente tengo que presentar el impuesto sobre las ventas. Si yo empiezo a cobrar, entonces empiezo a presentar la aclaración sobre el impuesto de ventas, que sería el IVA. Declaraciones mensuales de retenciones en la fuente para los agentes retenedores de impuestos sobre la renta, IVA y timbre o industria y comercio, me faltó acá. Entonces, ¿qué pasa? Después de que yo me vuelvo persona jurídica, también tengo la obligación de hacer esas retenciones, ¿sí? O sea, si yo empiezo a hacer compras o algo y cumplen con los topes también para aplicar las retenciones, sí o sí, tengo que aplicar esas retenciones y luego tengo que, pues, hacer el respectivo pago. ¿Listo? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. En el momento en el que yo decida llevar una contabilidad, es muy importante que, que yo tenga muy claro cuáles son los impuestos a cargo o cuáles son las retenciones que debo aplicar desde un principio no empezar a incumplir con esto. Listo, para no incumplir con estas obligaciones. Por eso también les digo siempre hacer un cronograma desde inicio del año en donde digo, listo, mi declaración de renta se vence para tal fecha, mi declaración de IVA se vencen para tales fechas, mis retenciones en la fuente las tengo que aplicar para tal, las tengo que presentar para ciertas fechas, etcétera. ¿Listo? La declaración del impuesto de timbre para los documentos o actos sometidos a dicho impuesto. Bueno, este sí, digamos que sería algo especial. No se entenderán cumplido el deber de presentar la declaración tributaria en los siguientes casos. Entonces, cuando la declaración no se presenta en los lugares señalados. Uno, cuando se suministre la identificación del declarante o se haga de forma equivocada. O sea, cualquier tipo de problema con la identificación del declarante. En estos casos, digamos que eso casi no se presenta porque pues sería como el root que es que tuviera algún problema. Entonces, lo ideal precisamente por eso también es mantener toda la información actualizada y todo debidamente organizado, listo, para no tener ningún tipo de inconveniente. Cuando no contenga los factores necesarios para identificar la base gravable. Entonces, esto significa, sí, esto es más como cuando era manualito, que de pronto, ay, se me olvidó escribirle algún valor o algo, o no le puse la base, no se la escribí, sí, de pronto era como más en eso. Digamos que ahorita es muy improbable que pase eso porque pues ya como todo se hace directamente por Muisca, entonces pues es un poco más fácil y no se presentan, digamos, así como muchos errores. Cuando no se presenta firma de quien deba cumplir los deberes formal de declaración o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal. Entonces, es decir, si las declaraciones no van firmadas, pues por ejemplo, por el representante legal, que sí o sí cualquier tipo de declaración debe ir firmada por el representante legal, sea por no declarada, sino afirmada por la persona que la declara o cuando hablamos de personas naturales, el contribuyente no firma esa declaración,
no fue presentada. Si yo estoy obligado a que las declaraciones vayan firmadas por contador y no va, o sea, va la firma del representante legal, pero no va la firma del contador, nada que hacer. No se da como no presentada. O si tiene la obligación de revisor fiscal, tiene que firmarlo el revisor fiscal y no el contador, porque entonces también ahí tenemos inconvenientes, porque si ya es obligado llevar a su revisor fiscal, pues ellos son los que tienen que firmar todas esas declaraciones. Otras obligaciones. Los valores asignados a las declaraciones deberán aproximarse a múltiplo de 1000. Normalmente siempre los valores a declarar van a múltiplo de 1000, o sea, al final siempre van aproximados a eso, entonces van con los tres ceritos. Yo o aumento, digamos, cuando son de 500 para arriba, aumento el valor de más, o 500 para abajo al valor de menos. ¿Listo? Esto es importante al momento de diligenciar los formatos, aunque también ya el sistema también de una vez los aproxima o genera algún tipo de error. Deberán presentarse las declaraciones en los lugares y plazos que señale el gobierno nacional. Entonces, esto de los plazos, pues es importantísimo. Digamos que los lugares antes era porque pues eran en bancos, entonces pues de pronto también tocaba salir, tocaba presentarlo en un lado, de pronto si no se alcanzaba cualquier cosa. En ese caso, pues es un poco más sencillo ahorita porque ya se puede hacer directamente en el MUISCA, se puede hacer la presentación, de hecho se ha vuelto hasta más sencillo y se ha vuelto hasta más didáctico para el tema de listo, ya está el formulario, entonces ya me habilita también después la casillita de la firma, luego me habilita la casillita de la presentación, luego me habilita la casillita de pago, entonces pues es un poquito más fácil y no es tan probable pues que a uno se le pase alguno de los pasos, ¿no? O sea, que deje algo sin presentar o algo sin aplicar o algo sin firmar, pues ya es más complejo. Firma del contador. Esto es muy importante. Nuestra firma pues es importantísima para los temas de las declaraciones, no siempre es obligatoria. Pero pues también tenemos una responsabilidad muy grande como contadores, ¿no? O sea, al firmar una declaración o algo, nosotros también nos volvemos responsables de esa declaración, independientemente que tenga la firma de pronto del representante legal o del contribuyente, nosotros también pues estamos dando fe pública sobre toda la información que se contiene en las declaraciones, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante tener mucho cuidado, siempre revisar bien los documentos, siempre estar seguros de lo que estamos haciendo, de lo que estamos firmando, de que nos estén de verdad proporcionando toda la información. Si yo soy revisor fiscal, no que porque hay un contador, entonces yo firmo porque pues ya hay alguien profesional y pues uno imagina que pues todo el mundo trabaja bien y de la misma manera. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado. Si yo soy revisor fiscal, pues listo. Entonces, hago mi tarea completa, reviso, trato de buscar pues cualquier tipo de error, cualquier tipo de inconsistencia, hago mis papeles de trabajo, siempre tratar de tener soporte, ¿sí? Porque pues para que el día de mañana no haya ningún inconveniente después. ¿Listo? Entonces, los efectos de la firma del contador público o revisor fiscal en las declaraciones tributarias son necesarios para certificar los siguientes hechos. Entonces, el primero, que los libros de contabilidad se encuentren llevados en debida forma de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia. Entonces, digamos que los principios de contabilidad pues eran antes, ahorita pues de acuerdo con todas las NIF, si se utilizan NIF plenas, si esta empresa es NIF pyme, si esta empresa pues maneja otro tipo, digamos que para temas de fiduciaria, nosotros tenemos algo que son la circular 030, que es como un mix entre las NIF plenas y las NIF
pymes. Entonces tiene como sus propias normas para todo lo que son la presentación, para todo lo que se debe revelar en las notas a los estados financieros. Entonces, digamos que no en todos los casos tampoco se maneja la misma normatividad. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, de yo en qué sector estoy y qué le aplica a mi empresa o a la empresa a la que yo llevo la contabilidad, pues para que todo vaya de acuerdo a las normas vigentes y a las normas que vayan en cada uno de los sectores económicos. Digamos que las contabilidades, dependiendo de los sectores, no es que sean, o sea, la contabilidad en su esencia no cambia. ¿Sí? O sea, que el activo no deja de ser activo, el pasivo no deja de ser pasivo, el patrimonio no deja de ser patrimonio, pero pues sí, de pronto los manejos entre las cuentas pues son lo que varían. Entonces, por eso pues también existen a veces normatividades un poco diferentes. Segundo, que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. O sea, eso quiere decir que sean razonables, que sean datos correctos, coherentes, que los gastos sean congruentes con los ingresos, o sea, que sean de la misma actividad económica, que no metamos gastos de otra vaina, que si hacemos zapatos y hay gastos para ropa, pues o productos, materia, ropa, pues no serían congruentes una cosa con la otra. Entonces ahí va como mucho dado a las empresas pequeñitas, que la gente empieza a meter todos sus gastos personales dentro de la empresa. Digamos que eso, pues nosotros tenemos que velar, pues porque estas situaciones tampoco se presenten. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas vigentes en el caso de la declaración de retenciones. Entonces es muy importante siempre aplicar las retenciones. Si nosotros no aplicamos las retenciones o las aplicamos de forma incorrecta, también estamos cometiendo errores. ¿Listo? Las declaraciones que no requieren firmas de contador son las declaraciones tributarias que deban presentar la nación, los departamentos, intendencias, comisarías, municipios o el Distrito Especial de Bogotá. No requiere de la firma ni de contador público o de revisor fiscal. ¿Listo? Entonces, para que las tengamos presentes. Algunas empresas, cuando son muy pequeñitas, tampoco digamos que hay obligación de que lleve firma de contador. Es importante, llevan firma de contador cuando tienen saldo a favor, es decir, cuando yo voy a pagar un IVA, en donde no voy a pagar, no hay saldo a pagar, sino al contrario me queda un saldo a favor. Esas son obligatoriamente deben ir firmadas por contador, o sea, que se supervise y que esto pues es correcto. Y adicional, pues también hay unos topes, que era lo que hablamos también para la declaración de renta. Después de qué tope existe la obligación de firma de contador y son 100.000 VTs. Eso quiere decir que deben tener unos ingresos superiores a 3.560.700.000 pesos. Ese es el tope. Digamos, una persona natural que tenga unos ingresos superiores a este valor, ya obligatoriamente sí debe tener firma de contador, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos bien presente. Y cuando hay saldos a favor, también es importantísimo, no porque hay un saldo a favor y no hay impuesto a cargo, entonces no se firma, no, esa es importantísima también, esa tiene que llevar firma de contador. Listo, aparte pues de la firma de los revisores fiscales, de los representantes legales, perdón. Declaraciones, las correcciones de las declaraciones tributarias. Entonces, las declaraciones tributarias se pueden corregir ya sea por voluntad del contribuyente, por solicitud de la DIAN o por acción directa de esta por lo general las correcciones van acompañados de la respectiva sanción. Y no solo sanción, después hay que empezar a calcular también los intereses de esas sanciones, ¿no? Entonces existen los siguientes tipos.
de correcciones. Entonces está la corrección voluntaria, que es cuando yo me doy cuenta y digo, oiga, declaré mal, presenté esto mal, yo misma voy y hago la corrección y la declaro nuevamente. ¿Listo? Las correcciones que incrementan la carga tributaria. Entonces, cuando yo me doy cuenta que pagué menos de lo que tenía que pagar y entonces hago mi corrección para pagar el excedente. Las correcciones que disminuyen la carga tributaria. Entonces es cuando yo pagué, se me fueron las luces, coloqué mayor ingreso, algo pasó y entonces, pues no, yo declaré muchísimo más de lo que tenía que declarar, entonces ahí hago una disminución de la carga tributaria. Y la corrección provocada, que es cuando ya la DIAN hace una solicitud directa, un emplazamiento, etcétera. Las sanciones por corrección, entonces es diferente la sanción cuando yo hago o sea, yo automáticamente hago la corrección sin necesidad de una solicitud por parte de la DIAN y es otra sanción cuando es solicitud. Entonces, la sanción por corrección del 10% procede cuando el contribuyente corrigió antes de que la DIAN notifique el emplazamiento para declarar o antes de que ordenen un autor de inspección tributario. Entonces, ¿qué pasa? Después de que hay un emplazamiento, eso quiere decir que la DIAN se dio cuenta que esa declaración estaba mal. Si yo me doy cuenta que está mal, yo digo, no, tengo que corregirla, pues ya me va la sanción del 20%, pero pues igual se corrige. Pero cuando ya hay una inspección tributaria, pues porque después de la inspección, si yo estoy segura y yo, mejor dicho, tengo todos mis soportes o lo que sea, puedo esperar a la inspección tributaria y puedo solicitar pues que me revisen, o sea, les presento soportes y lo que sea, y pues ya esos temas serían como evaluados, ¿no? Las sanciones por corrección del 20% ya sería después del emplazamiento. Entonces, esta se aplica si se corrige después de que se ha notificado el emplazamiento para corregir y un auto de inspección tributaria. Entonces, ya la tarifa sube, ¿sí? O sea, si yo me doy cuenta del error, si yo hago mi corrección yo solita o yo solito, yo pago una sanción del 10% sobre el impuesto a pagar, sobre la diferencia entre el impuesto a pagar. Si no, si ya hay un emplazamiento, si ya la DIAN va y me busca y me dice, oiga, no, definitivamente tocaba, usted me declaró mal y no sé qué, entonces ya esa sanción aumenta. ¿Listo? Entonces, tratemos de que si nosotros nos damos cuenta realmente que presentamos algún tipo de declaración, hacer la corrección y pagar la sanción de una vez y así nos libramos cualquier inconveniente futuro. Listo, la base para liquidar la sanción por corrección. Entonces, la sanción se debe pagar sobre el mayor impuesto a pagar o el menor saldo a favor determinado en la corrección realizada. Eso quiere decir, eh, la, la sanción se debe pagar si yo pagué de menos, entonces la debo aplicar sobre el mayor impuesto a pagar. ¿Listo? O menor saldo a favor. Es decir, si yo al contrario tenía un saldo a favor, pero digamos, ejemplo así como muy a lo suelto. Yo tenía un saldo a favor cuando yo hice inicialmente mi corrección, ejemplo 500,000 pesos, hagámoslo así con valores pequeñitos, pero me di cuenta que estaba mal la liquidación y mi saldo a favor no eran 500,000, sino eran 300,000 pesos, entonces me disminuyó. Entonces ahí la sanción debe ir por el menor saldo a favor. ¿Listo? Determinado en la corrección realizada. La sanción por corrección tiene como finalidad penalizar y castigar al contribuyente por haber pagado el impuesto menor al que debería. Y esa sanción se aplica sobre el impuesto que se dejó de pagar como consecuencia de los errores incurridos al declarar.
¿Listo? Aparte de las sanciones de corrección, hay más sanciones, ¿listo? Pero pues estas las vamos a ir viendo en la siguiente clase, pues con más detenimiento, con más ejemplos, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta? A lo que vamos, algún aporte. Hoy están como muy calladitos. Profe, no, está muy claro. Antes es porque usted explica demasiado bien. No, pero no tienen preguntas o algún aporte. Profe, buenas noches, con Folkenberg. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, quería pedirte el favor de recordarme cuántos VTs son los que se requieren para la firma de un contador. 100.000 VTs. Gracias. 100.000. Es importante siempre tener la cifra en VTs. En pesos, teniendo en cuenta la VT del 2020. ¿Listo? Aquí está la calculé con la VT del 2020. Son 3.560.700.000 pesos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y pues, de acuerdo a que lo que cambie la VT, pues también ese valor va a aumentar. Diego Mauricio, ¿tienes preguntitas? Sí, profe, bueno, la verdad es que no tengo muy claro eso. Si las entidades gubernamentales no deben tener la firma del contador, se entiende que únicamente es la representante legal. ¿Habría otra firma involucrada? Ante las entidades gubernamentales, pues No, las entidades gubernamentales, o sea, como bien lo las explicabas alcaldías, en sí. el estudio anterior. No, no, pues realmente, pues ellas como tienen pues el tema nacional, tiene digamos otros entes de control, están las contralorías, ¿sí? Entonces, interventorías, entonces esto pues ya ellos son los que empiezan pues me imagino yo que tienen algún efecto dentro de esas declaraciones. Igual, pues, por ejemplo, normalmente las empresas del Estado no cobran IVA porque ellos pues realmente nunca facturan casi nada, no se les puede aplicar retenciones, entonces pues realmente ellos no hacen en sí declaraciones tributarias. Ya, profe, no, ya me quedó muy claro, muchas gracias. Bueno, Leonel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe. Es que aquí viendo en internet dice que es indispensable la firma del contador cuando sea superior a 100.000 VTs, patrimonio o ingresos brutos, sea cual sea, persona natural o persona jurídica. O persona jurídica. 3.000 y pico de millones, eso es mucho dinero, o Y persona jurídica, pero entonces, ¿qué pasa con las... bueno, y eso por impuestos a las ventas, impuestos nacionales al consumo y declaración de renta o renta fuente? Sí, en eso sería indispensable el contador. Pero, sin embargo, una empresa, una SAS, que hace declaraciones de IVA, eh, es que, bueno, me parece como demasiado alto el valor. Me parece extraño que sea tan alto el valor para que sea requerido la firma de un contador. sí, Entonces, ¿no digamos será que que hay es unos alto. casos especiales? En otros términos, ¿cuándo es obligatorio el contador? Pues igual, o Señora, sea, es dime. grandísimo el valor, pero sin embargo, una persona que sea régimen, que se vuelva persona jurídica, ya obliga a tener contabilidad, a tener todas estas obligaciones. Entonces, realmente de pronto para firmar como tal ante la DIAN, pues no hay que firmarlo, pero pues sí existe la obligación del contador dentro de la compañía en general, sí, para presentar bien estados financieros, para muchas cosas. Sí, el valor es grandísimo, pero pues realmente sí hay muchas empresas y muchas personas naturales que pueden llegar a tener estos patrimonios y estos ingresos. Pero sí, esos son los valores. Es Y responsabilidad absoluta del de la persona contribuyente. natural, ¿no? Ajá, exactamente.
Sí, es responsabilidad más del representante legal. Sin de la embargo, una compañía. persona natural, sin embargo, una persona régimen simplificado, persona natural, que facture por encima de cierto tope cerca de 100 millones, ya se convertiría, ya pasaría a ser de régimen simplificado a responsable de IVA. Y entonces ahí estaría obligado a llevar ya una contabilidad y todas Contabilidad. estas cosas. Pero Entonces se requeriría de todas maneras el contador con unas cifras menores. sí, lo que pasa es que también como hay personas jurídicas, naturales, perdón, que tienen otro tipo de ingresos que no son necesariamente por honorarios o por ventas o por algo, sino, no sé, por, bueno, una pensión no creo que llegue a todo eso, pero sí, digamos, por herencia, pronto pudo haber tenido una herencia de toda esa plata, entonces pues la declaración de renta ya tiene que ir firmada por el contador, ¿sí? Hay otros tipos de, o en patrimonio, de pronto no la tiene como tal en ingresos, sino ya tiene un patrimonio de pronto por una herencia o por otras situaciones, pues digamos que hay muchas familias que sí manejan unos patrimonios grandes, entonces ahí sí tendría que llevar una firma de contador. Entonces no Profe, necesariamente, profe, un rentista de capital podría tener ese dinero siendo persona natural, ¿no? exactamente un rentista de capital, sí. Entonces, no obligatoriamente porque yo tengo ingresos, debo tener ingresos superiores a esos valores para tener una declaración de renta o tengo que volverme persona jurídica, porque si yo no tengo ningún establecimiento de comercio y mis ingresos no son como tal comerciales, pues ya no existiría eso de que ya me tengo que volver persona jurídica. Sí, porque no hay ningún ingreso por facturación, no hay nada, o sea, es otro tema totalmente distinto. Entonces, esas personas naturales sí estarían obligadas a tener su contador y que las declaraciones vayan firmadas por contador, pues por los montos tan grandes. Y realmente sí hay personas con esos ingresos o con esos patrimonios tan grandes. Uno cree que esa cifra es muy grande, pero esa cifra se mueve y se mueve muchísimo en este país, muchísimo, muchísimo. Ahí es donde vemos a veces, muchas veces la desigualdad tan grande que hay, porque sí hay personas que pueden tener todo ese dinero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte? Gracias, gracias, profe. Listo. Hoy no estamos con actitud de viernes, no sé, estamos hoy muy callados. No hay más preguntas sobre el tema, todo clarísimo, clarísimo. Todo claro, profe. Sobre las correcciones o algo. Bueno, después la idea es traer más información. Yo les traje un pequeño videito cortico, pero pues está muy interesante también para un temita, de pronto tener más claro sobre cuáles son las obligaciones sustanciales y cuáles son las obligaciones formales. Entonces, espérenme. Ya lo colocamos. Listo, por favor, me cuentan si lo escuchan bien y lo ven bien. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué diferencias existen entre las obligaciones tributarias sustanciales y las obligaciones tributarias formales? Entonces, hay que leer normas como el artículo 1, 2 y el 684 del Estatuto Tributario. Entonces, que mencionan que las obligaciones sustanciales son aquellas que se originan a cargo del contribuyente cuando realiza el hecho generador y que tienen como objetivo tener que pagar un impuesto. Entonces, la obligación sustancial es tener que responder por el impuesto que se genera cuando alguien realiza el hecho generador. Por ejemplo, vender bienes grabados con IVA le implica tener que responder por el IVA, o obtener ingresos le implica tener que liquidar luego el impuesto de renta. Entonces, esa es la obligación sustancial, tener que liquidar impuestos a favor del Estado. Y ya la obligación
Formal es aquella que lo único que persigue es el facilitamiento del cumplimiento de la obligación sustancial. Entonces, obligaciones formales son simplemente inscribirse en el RUL, presentar formularios, hacer facturación. Eso es lo que califica en el universo de lo que son obligaciones tributarias formales, aquellas que facilitan el cumplimiento de la obligación de las otras obligaciones, de las sustanciales. Ustedes pueden acabar de leer más sobre ese tema en el concepto de 21.416 de abril del 2002 y leyendo artículos del Estatuto Tributario como el 555 que habla de la obligación de inscribirse en el RUL. Eso es una obligación tributaria formal. 617 es obligación de facturar, eso es una obligación tributaria formal. 651 es entregar reportes de información cuando la DIAN lo exija, eso es obligación tributaria formal. Listo, también hay una pequeña diferencia entre esos dos conceptos. Entonces, para que lo tengamos claro cuando hablemos de obligaciones tributarias sustanciales o formales. Digamos que lo que vimos hoy, volvámonos a la presentación, son más formales, ¿no? Obligaciones formales, que es la presentación ante la DIAN, de los formularios, absolutamente todo, de las declaraciones, etcétera, de identificar bien a qué estamos obligados en el momento en el que nos volvemos responsables, que somos obligados a declarar renta, a declarar IVA, a declarar las retenciones que aplicamos, a pagar las retenciones que aplicamos a los otros, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que tengamos bien en cuenta también ese otro concepto que son las sustanciales, las obligaciones sustanciales. Listo, tenemos más preguntitas sobre el tema. Profe, qué pena. A mí no me quedó muy claro el tema de las obligaciones sustanciales. Las obligaciones sustanciales son más cuando existe, es que por eso lo coloqué, digamos, en el video, pero sí, digamos que las obligaciones sustanciales son en el momento de que, no, volvamos a poner el video y volvamos y lo repasamos, ¿listo? Como para poderlo explicar bien. Listo, profe, muchas gracias. Porque es que no tengo es como las palabras como para decirlo, a ver si aquí hay algo que me ayude. Devolvámoslo. Ahí todos lo estamos escuchando. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Sí, profe, escuchamos. ¿Qué diferencias existen entre las obligaciones tributarias sustanciales y las obligaciones tributarias formales? Entonces, hay que leer normas como el artículo 1, 2 y el 684 del Estatuto Tributario. Entonces, que mencionan que las obligaciones sustanciales son aquellas que se originan a cargo del contribuyente cuando realiza el hecho generador y que tienen como objetivo tener que pagar un impuesto. Entonces, la obligación sustancial es tener que responder por el impuesto que se genera cuando alguien realiza el hecho generador. Por ejemplo, vender bienes grabados con IVA le implica tener que responder por el IVA, o obtener ingresos le implica tener que liquidar luego el impuesto de renta. Entonces, esa es la obligación sustancial, tener que liquidar impuestos a favor del Estado. Y ya la obligación formal es aquella que lo único que persigue es el facilitamiento del cumplimiento de la obligación sustancial. Entonces, obligaciones formales son simplemente inscribirse en el RUL, presentar formularios, hacer facturación. Eso es lo que califica en el universo de lo que son obligaciones tributarias formales, aquellas que facilitan el cumplimiento de la obligación de las otras obligaciones, de las sustanciales. Ustedes pueden acabar de leer más sobre ese tema en el concepto de 21.416 de abril del 2002 y leyendo artículos del Estatuto Tributario como el 555 que habla de la obligación de inscribirse en el RUL. Eso es una obligación tributaria formal. 617 es obligación de facturar, eso es una obligación tributaria formal. 651 es entregar reportes de información cuando la DIAN lo exija, eso es obligación tributaria formal. Entonces, nos dirigimos, digamos que abrí el Estatuto Tributario directamente. Aquí ya lo tengo abierto.
y buscamos en el artículo 1. En el artículo 1 dice cuáles son las obligaciones sustanciales. Entonces, la obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores de impuestos y ella tiene por objeto el pago del tributo. Entonces, lo sustancial es ya el hecho como tal de pagar el impuesto, ¿sí? El formal es las herramientas con las que se presenta ese impuesto, que lo que dice él son los formularios, digamos que tener el RUT, todo eso. En sí lo sustancial es el hecho de pagar como tal el tributo. ¿Sí me hago entender? Los generadores, entonces, que si yo ya estoy obligado, entonces tengo que presentarlo, entonces la obligación sustancial es pagar ese dinero o presentar esa información. ¿Sí, sí queda más claro? Sí, profe, pues a mí ya me quedó más claro. Tenía esa duda, que lo estaba como confundiendo, pero pues, o sea, yo lo entiendo así, de sustancial parte ya al tributo que se hace en la DIAN. O sea, como que la DIAN es el fundamental y el sustancial pues es la norma que hay que pagar el impuesto, pues sí o sí, pues cuando se genera. Sí, es la generación de ese impuesto como tal. Leonel, ¿tienes alguna pregunta o aporte? Eh, Profe, ¿cómo veo yo el asunto? Eh, lo sustancial, entonces ya quedó súper claro que son las obligaciones, ya sea por impuestos directos o indirectos, obligación de terceros que uno asuma cuando hace retenciones. Yo tengo que declarar esa retención, cuando cobro IVA tengo que declarar ese IVA, que genere la obligación de un pago de impuesto. Esa es la obligación sustancial. Y frente a la otra, que es Las formal, obligaciones formales. yo creo que se está refiriendo a las obligaciones formales, son todas aquellas que uno tiene como todos los formalismos que hay que hacer. Él decía que para facturar, entonces tengo la obligación de facturar. Entonces es un formalismo comercial. Entonces tengo la obligación de inscribirme en el RUT. Entonces es un formalismo. Entonces esas son las obligaciones formales. Entonces, y las otras son obligaciones sustanciales, o sea, platica. En otras Sí, palabras, pague el es lo impuesto, que declare genera el el impuesto. impuesto. Ajá, es lo que Entonces, genera llenar el los formularios. Exacto, llenar los formularios, el formulario adecuado, el 210 para una cosa, el tal, 110 para otra. Tal. Esos formularios son el formalismo, Ajá. ¿sí? Entonces es la obligación formal. Y la sustancial es el dinero. Más o menos es lo que creo que logré entender de la explicación. Sí, así es. O sea, sustancial es la información como tal. O sea, es de que yo tengo la obligación y que yo tengo que pagar y tengo que ir a presentar eso. La formal es de qué manera yo lo presento. Entonces, lo que decía Leonel, que tengo el formulario 10 para el IVA, que tengo que el formulario para todos los efectos que yo tengo y en dónde tengo la obligación, o sea, de llenar el formulario y presentarlo con el formulario que solicita la DIAN o el formulario que necesite la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Digamos lo que es así, el sustancial es lo mismo, es qué es lo que tengo que pagar y lo que yo calculo y lo que yo realmente pago. ¿Listo? Sí, nos quedó más claro los términos. Listo. ¿Hay más preguntas o un aporte, no sé, digamos, sobre este tema? O de pronto, si tienen dudas de pronto sobre los temas anteriores, algún concepto, recordemos que pues como vamos a presentar la actividad calificable, entonces si hay algún tema de pronto de las clases anteriores que tengamos alguna duda que queramos refrescar, pues bienvenida de una vez y así nos va mejor también en la actividad calificable. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo le hago una pregunta, pues no, es más que todo ¿con qué? Con la rendición del tributo. Mi pregunta es la siguiente.
un empleado que le toca declarar, ¿cierto? Pero Sí. él paga la seguridad social de sus empleados y cotiza la seguridad social de él sobre el 40%. Entonces, mi pregunta concreta es, tanto la seguridad social que él paga sobre el 40%, más lo que paga de seguridad social por los empleados, porque él está constituido como empleador, todo eso le sirve a la hora de declarar, ¿cierto? La retención, es mi pregunta. Pero, o sea, hay una obligación contractual ya con esos empleados, o sea, hay unos contratos de que él es le está pagando todas sus prestaciones sociales, absolutamente todo. O sea, él es el contratista ante una empresa, Sí, ¿cierto? Pero él está creado como empleador, pues ante la ley para pagar las prestaciones sociales de los empleados. ok. O tiene que haber un contrato laboral para poder que estos pagos también le sirvan a la hora de declarar. Pues lo que pasa es que si tú tienes empleado, ya tienes la obligación de pagarle absolutamente todas las prestaciones, no solo temas de salud, ¿sí? Tú le tienes que pagar pensión, o sea, absolutamente todo, porque ya existe como una relación laboral como tal, ¿sí me entiendes? Entonces, si es así, o sea, si ya es como tal una relación laboral y se pagan todas sus prestaciones sociales y todo esto, sí, pero de lo contrario, no. O sea, ejemplo, si yo tengo a esa persona como, digamos, yo trabajo con esas personas, pero esas personas también tienen conmigo un contrato como de prestación de servicios, o sea, como yo le pago la seguridad social, pero entonces se la descuento de pronto de lo que le voy a pagar o algo, ¿sí? O tienen como esa, o sea, no una relación como tal, como un contrato laboral, no porque ese pago de esa seguridad social, digamos, estaría a cargo es de la persona que está recibiendo los ingresos como tal. Entonces hay que tener cuidado con eso en ese sentido, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Porque es que cuando tú tienes a alguien, o sea, sin contrato laboral, pues él está obligado a pagar su propia seguridad social, pues sí, pagar su pensión, etcétera. ¿Sí, sí me hago Sí, entender? profe, sí. Sí, sí, ya me Listo, queda entonces claro, hay que profe. tener Muchas cuidado gracias. con eso. Sí, Leonel, ¿quieres hacer algún aporte? Sí, profe. Yo creería que el caso de que nos comenta el compañero se refiere a una persona régimen implicado, persona natural, el cual se ve obligado a pagar sobre un 40% sobre un contrato. Sus ingresos son el 40%. Esa es la base gravable para liquidar Ujú. seguridad social. El Estado considera que el 60% son gastos propios del ejercicio, de lo que esté haciendo, de su trabajo, de su actividad, y el 40% se supondría que es la ganancia de esa persona, por eso ese 40% lo toman como base para la seguridad social. Sin embargo, dice que tiene unos empleados y que hace unos aportes de nómina. De la nómina lo que está exento es los aportes a pensión. Esos aportes a pensión estarían exentos, pero para poderlos colocar como exentos, tiene que haber una relación laboral real, tangible, demostrable. Entonces tiene que haber él está como nominador, como empleador, tiene que hacer una planilla, tiene que hacer unos aportes de pago sobre esa planilla y sus empleados, pagándole todos los temas. Y dependiendo del número de personas, estaría obligado a pagarle también SENA, Caja de Compensación y CBF, que serían los parafiscales. Mientras, si no supera, creo que son 5 empleados, no pagaría todos esos aportes, solamente pagaría salud, pensión y riesgos laborales. Si no hay un contrato de relación nominal, sino que una prestación de servicios, él está obligado a exigirle a esos trabajadores que paguen su seguridad social y que se la adjunten a la hora del cobro, ¿no? Entonces ya es una prestación de servicio, no es una relación laboral, es una prestación de servicio. Y entonces él sí estaría obligado a exigirle seguridad social a ellos, que ellos la tendrían que pagar
y presentársela a él. Es lo que más o menos entiendo yo del caso, profe. Sí, sí, no, de acuerdo contigo, sí. O sea, hay que tener en cuenta mucho ahí si hay una relación laboral directa o no. O sea, serían dos temas diferentes. Esto es importante eso. Y sí, lo que dice Leonel es un buen aporte. Cuando yo contrato a alguien, yo debo exigirle a esa persona, si yo soy contratista, exigirle que pague su seguridad social. Eso es por beneficio de ellos y de uno mismo, porque si yo los pongo a trabajar y a ese muchacho o a la muchacha les llega a pasar algo y no tienen ni siquiera la seguridad social paga, no tienen seguro, no tienen nada, pues queda, digamos, bajo la responsabilidad de quien los tiene contratados. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, digamos que en la mayoría de las empresas, y yo como empresa, si yo tengo una empresa, si yo soy la contadora de una empresa, yo también debo exigirle eso a los contratistas, ¿sí? Porque lo mismo, llega a pasar algo dentro de la compañía en donde esas personas que están dentro de mi empresa y están trabajando para la empresa no tienen seguridad social o si están obligados, es mejor también siempre que tengan una ARL, eh, pues eso se convierte en un problema tremendo para la empresa y más si queda, está dentro de las instalaciones y todo, sí, o sea, es un tema bien delicado y hay que prestarle mucha atención a eso de no contratar hacia las personas porque sí y solo pagarles el día o algo sin saber si tienen seguridad social o no tienen seguridad social. Mauricio, ¿nos quieres comentar algo? Sí, profe, no, ya me Profesor, quedó el muy tema. claro. Muchas gracias, Mauricio. Leonel y profe. Mauricio Ríos, listo, muchas gracias. Es que hay otro Mauricio Rodríguez que tiene la mano levantada. Qué Listo. pena toca yo. Sí. Profe, sí, no, sobre el tema también que así no pase nada es muy delicado porque en la oficina de trabajo el hecho de que usted tenga a alguien contratado así sea de palabra, ya lo toman como un término indefinido por ser de palabra. Entonces nada más por el hecho de que usted va a tener que liquidar sobre esos términos. Sí, es verdad, es muy cierto. Hay que tener mucho cuidado. Y con los pagos de las ARLs, también hay que tener mucho cuidado. Digamos que las personas que están en oficina y todo eso, que tú les pagas la ARL por el valor más pequeñito, por el riesgo más pequeñito, listo, perfecto, páguele eso. Pero si una de esas personas, por ejemplo, el auxiliar contable tiene que ir a la bodega una vez por semana o una vez al mes hacer algún tipo de inventario o algo por el solo hecho que tiene que entrar a la bodega y de pronto hay cosas pesadas o algo, ya también tú tienes que pagarle, aumentarle el riesgo a esa persona y pagarle un poquito más de ARL porque ya tiene un riesgo más grande. O sea, no es el mismo el riesgo de cuando tú estás en una oficina sentada manejando solo el computador a cuando tú entras a una bodega y de pronto hay estantería o hay cosas que se puedan caer o uno se están más en movimiento, entonces uno también puede caer, se puede pasar algo. Entonces hay que tener cuidado, así vaya una sola vez al mes, ya toca aumentarle el riesgo. ¿Listo? Entonces esas cositas hay que tenerlas muy, muy, muy pendiente en absolutamente todos estos temas. ¿Listo? De pronto hay algo otra pregunta. Profe, sí, profe, qué pena. Pregunta. Ahí con respecto a lo que estamos hablando de la ARL. Lo que pasa, yo trabajo en un hospital, ¿cierto? Eso es un primer nivel, pero muchas veces, pues como acá no hay camilleros ni nada de eso, muchas veces a nosotros los que trabajamos en oficinas nos piden el favor de ir a hospitalización o a urgencias a mover pacientes, ¿cierto? Pues llegó el día en que se dio cuenta el abogado, el asesor, y nos dijo que no podíamos volver a hacer eso, porque el riesgo de nosotros está en riesgo 1, ¿cierto? Como auxiliares administrativos, que en caso tal de que nos llegue a pasar algo, haciendo otra labor en hospitalización, en urgencias y haciendo lo que no es de nosotros, que ya ahí se vería el hospital para incurrir en una demanda.
Entonces Claro. sí es muy delicado eso de las ARLs. Y pues hasta el momento uno lo hace de muy buena manera y con mucho gusto, pero ya nos advirtieron que lo que nos pase en ese tipo de labores, el hospital no responde. Además que no solo la ARL, ahí ya no entra solo la ARL, sino porque eso no está dentro de tus funciones. El ejemplo que yo les hacía sobre el auxiliar contable, de pronto ese proceso sí está dentro de las funciones, pero este proceso que tú me estás hablando ya no estaría ni siquiera en las funciones de ese cargo, entonces aún ustedes también como empleados pueden generar una demanda ante el hospital y así no les pase nada, o sea, así no sea tan más que por ARL, es un tema de funciones también de cada uno de los cargos. Leonel, ¿quieres aportar algo? Profe, sí, discúlpenme la intensidad. Ujú. En cualquiera de los casos, el empleador es el responsable de lo que pase dentro del área de trabajo y los tiempos de trabajo. Sí. Solo que el empleador se asegura pagando riesgos laborales. Ocurre una eventualidad laboral y está cubierta dentro de los términos razonables, pues la aseguradora responde hasta ciertos topes y toda esta cuestión. Horarios, espacios de trabajo, o sea, no es lo mismo que uno se accidente en casa o que se accidente vía al trabajo o que se accidente dentro del trabajo o en horas no laborales, pero haciendo una actividad laboral. Entonces, el empleador siempre es el responsable, ¿sí? Ujú. Pero hay unas coberturas, digámoslo así. Entonces, tanto uno como empleado como uno como empleador tiene que tener unos cuidados y unos conocimientos y unas situaciones para estar muy atentos de qué debo hacer, qué no debo hacer, qué puedo hacer, ¿sí? Porque imaginemos, en muchas ocasiones encontramos casos en que gente contrata un trabajo y empieza y pone a trabajar la gente sin haber formalizado los riesgos laborales. Y sucede, si no pasa nada, listo, no pasó nada, afortunadamente. Pero si llega a pasar algo, en cualquiera de los casos el empleador es el responsable. Y han sucedido casos muy graves en que la persona se cae de un segundo piso, se parte la columna, queda, mejor dicho, imagínense ustedes pagar una indemnización a un tipo que se parta la columna y que quede en silla de ruedas. Entonces son casos tétricos, ¿cierto? Pero la idea es poner las cosas claras sobre la mesa para que tengamos muy en cuenta que vamos a ser asesores administrativos, gerentes, contadores, etcétera. Si conocemos del tema, pues sencillamente parémonos en la raya. Fijamos que cumplamos cosas de ley porque finalmente, como decimos, ser obedientes no tiene problemas. Entonces, hagámosle caso a la ley. Sigamos las de ley, que eso hasta nos protege. Entonces, ese Sí. era mi aporte, profe. Tenemos que estar muy de la mano de esas leyes. Sí, sí, no, y generalmente en estos temas sí hay, o sea, por el tema de coberturas y por el tema de procedimientos, o sea, cada vez que uno contrata a una persona también debe generar su información de procedimiento, cuáles son las funciones de su cargo bien claras, porque también eso nosotros como empleados también cogemos y lo firmamos, ¿no? A mí me entregan la carta de funciones y ahí también nosotros nos tenemos que blindar como empleados, si a mí me dan una carta de funciones y esas cosas que tú dices, por ejemplo, Mauricio, que nos cuenta que no, esas cosas no estarían dentro de sus funciones, entonces ahí también entraría a la responsabilidad de nosotros como trabajadores, porque no está dentro de mis funciones y yo lo estoy haciendo dentro de mi horario laboral. Entonces, sí tiene responsabilidad la empresa, pero por eso la empresa te envía y te da un manual de funciones y te dice, oiga, usted hace esto, esto y esto, usted no tiene por qué hacer ninguna otra función. Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? O sea, no, sí hay responsabilidad de la empresa, pero también hay responsabilidad de los empleados. Mauricio, ¿me quieres decir algo más? Profe, no, muchísimas gracias. Listo, pero no, toca que tengas mucho cuidado con eso.
porque también lo que te digo, o sea, sí hay responsabilidad de la empresa, pero también hay responsabilidad tuya, porque para eso nosotros tenemos también nuestras funciones y también las empresas se pueden blindar de muchas maneras. Sí, ¿Listo? profe, y como dice el compañero Leonel, a mí me pasó un caso así en una empresa que uno de los empleados se estrelló con un muro, digamos que volteó y se pegó en el hombro y según él fue leve. Y él me dijo, no, no, no reporte eso, que eso no me pasó nada. Y resulta que la novatada, yo dejé que pasara y como a los 5 días él que con el hombro por allá en el hospital, en la empresa me peinaron porque me dijeron que eso podía llegar a una sanción de extemporaneidad, Sí. que es hasta de 137 millones. Eso a todo el mundo le dieron inducción después de eso, de que eso se tiene que reportar de una vez, así le digan, no, eso no pasó nada. Le dijo, se pegó, reporte que se pegó. Sí, sí, con eso, porque es que las ARLs también tienen unos tiempos de reporte, entonces apenas sucede el evento, toca reportarlo, que si se cayó así sea un escaloncito de una escalera, de pronto se golpeó la cola, de pronto, sí, una tronchadura de un dedo, lo que sea. Vean, en la oficina en donde yo trabajo, un chico cogió unos papeles, las hojas que no se utilizan por ambas caras, sino que quedaba una cara limpia, pues a él le gustaba tener como sus papelitos para sus noticas. Entonces él cogió y cortó, empezó a cortar los papeles y cuando pasó un bisturí, pum, se cortó un dedo. De una vez la empresa, o sea, era un cortón, pues no era tampoco tan profundo ni nada, pero de una vez la empresa tuvo que llamar a ARL y quien lo atendió en todo ese tema fue la ARL porque fue algo que sucedió en su puesto de trabajo dentro de su horario laboral, o sea, tenía todo. Entonces, de una vez, algo tan sencillo, pues uno piensa sencillo, ¿no? Pero pues realmente cuando vinieron a verlo, pues sí había sido siempre profundo y tuvieron que ponerle que un punto y todo porque siempre fue profundo, pero uno no le ve de pronto la gravedad, pero sí, todas esas cosas hay que reportarlas. Todo, absolutamente todo lo que sucede dentro de la empresa y en el horario laboral, eso se va de una vez para ARL y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si se pasa el tiempo, ya la ARL no responde. Entonces, porque la ARL para eso tiene sus protocolos, tiene que ser esto, lo otro, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y es importante también capacitar a toda la gente, no solamente eso deben tener conocimiento los de recursos humanos y ciertas, sino absolutamente toda la empresa debe tener conocimiento de eso para que pues precisamente no pasen estas situaciones. Sí, muchas gracias por ese aporte importante. Listo. Sobre el tema, ¿hay más preguntas o algo? Sí, dime, Leonel. Profe, aunque nos salimos un poquito del tema, pues para relacionarlo, cuando, cuando ocurren ese tipo de cosas, incidentes es cuando casi, accidentes es cuando pasan. De todas maneras, existen unos formalismos para declararlos ante las aseguradoras, ¿cierto? En este caso, riesgos laborales, aseguradoras de riesgos laborales. Ellos tienen unos tiempos y una serie de procedimientos, unas clasificaciones, etcétera, etcétera. Las empresas generalmente tienen una persona encargada de ese tema, especialista en eso, conoce cómo se debe declarar, cómo se debe formar, etcétera, etcétera, porque eso hace parte también de una estadística que puede favorecer o perjudicar a la misma empresa. Cuando hay muchos accidentes, entonces algo está pasando y puede clasificarla mal como inseguridad interna, bueno, una serie de cosas. Entonces, los formalismos, hay que llenar unos formularios y cosas de esas. Entonces, tenemos una obligación formal de Sí, llenar de diligenciar una serie de cosas. Así como la obligación formal en la DIAN de tener que formalizar algunos asuntos, ¿cierto? sí, Entonces, sí, de también acuerdo. existen las obligaciones formales con las ARLs. Era eso, profe. Vale, muchas gracias y muchas gracias por unir el tema. Sí, y absolutamente en todas digamos que es muy importante, en todas las áreas existen riesgos diferentes, ¿listo? Entonces, digamos, el riesgo en los temas tributarios es que se genere mal
una liquidación de un impuesto, una liquidación, los riesgos en la parte contable, que nosotros presentemos la información correcta, con inflada, ¿no?, en gastos o inflando ingresos o alguna cosa. Entonces hay que buscar siempre cuál es el riesgo de cada una de las áreas y prestar mucha atención en ese sitio. Digamos que cuando hablamos de revisoría fiscal, que también son temas que vamos a ver en esta materia, debemos tener en cuenta que nosotros como revisores fiscales también no solo revisamos el área contable como tal, sino también el tema de procedimientos, de los riesgos en absolutamente todas las áreas. Entonces, sí es importante saber de todo un poquito. Y cuando hay estas empresas de revisoría fiscal, no solo tampoco tienen contadores, sino tienen especialistas en cada una de las áreas. Hay ingenieros, hay en tecnología, riesgos en tecnología. O sea, cuando hablamos de una compañía, hay riesgos en absolutamente todo y hay que tener muy, muy claro cómo son los procedimientos. Entonces, digamos que crear una empresa o ser un contratista, pues no es fácil, pero pues tampoco es imposible desde que tengamos claros toda esta información. Listo. ¿Hay preguntas de pronto más sobre el tema o algo?